Hola, soy Pérez Pantoja Edgar Antonio del grupo 4 ISC 11 para la materia de métodos numéricos. Soy García Leonardo Daniel del grupo 4 ISC 11 y está hecho para la materia de métodos numéricos. Hola, soy Jaramillo Espinosa Oriel del grupo 4 ISC 11 de la materia métodos numéricos. Mi nombre es Quesada Ibarra Brian Giovanni, soy del grupo 4 ISC 11 para la materia métodos numéricos. Hola, pues soy Edgar Antonio Pérez Pantoja del grupo 4 ISC 11 y como lo vio en la presentación, pues junto con mis 4 compañeros hicimos los programas para el segundo parcial de la asignatura de métodos numéricos impartida por el profesor Flores Cruz Heriberto. Somos del grupo 4 ISC 11 y bueno, vamos a comenzar con Gauss-Jordan. Aquí tenemos la matriz 3×3, que es donde vamos a ingresar nuestros valores, y también la matriz del resultado. Y de este lado tenemos otra matriz 3×3, que es donde sale el resultado de la matriz de identidad, y luego en X, Y y Z, que son los resultados de las operaciones que se efectúan dentro de esta matriz. Tenemos un botón para limpiar, otro para calcular y otro para salir. Pues aquí ya tenemos el código de salir, que es simplemente con un system.exit, y luego limpiar, que referencia a todos los campos que tenemos aquí, y con la función setText pues les pone un texto nulo o texto en blanco. Pero bueno, vamos a lo que interesa, que es la función de calcular. Aquí la tenemos. Y bueno, primero tenemos la primera sección, que es que parsea todas las variables. Lo que se refiere básicamente es que aquí primero damos de alta unas variables, que es donde vamos a guardar todos esta parte y también los resultados. Y también en double, porque pues normalmente los resultados y demás también se trabajan con decimales. Así que bueno, el tipo double es para que los resultados y demás salgan en decimal. En el parseo estamos referenciando a las variables que previamente creamos. Y con la función integer.parseInt lo que hacemos es que todo lo que el usuario escriba dentro de estos campos es de tipo string, pero al momento de poner esta función lo que hace es convertirlo a tipo número. Entonces aquí está obteniendo del campo cx1 el texto, lo parsea a entero y lo guarda en la variable x1, y eso está haciendo con cada una de las demás casillas de la matriz. Bueno, x1 corresponde a esta parte, y1, z1 y r1, y esto sucesivamente así, pero estas serían el número 2 y el número 3, que aquí están. Bueno, ahora para hacer la obtención de x y y vamos a usar el método de Cramer. ¿Qué hace el método de Cramer o cómo es que se usa? El método de Cramer es obtener el determinante general, luego el determinante de x, el determinante de y y el determinante de z de una matriz 3×3. Entonces, obtenidos todos estos 4 determinantes, para obtener x vamos a dividir el determinante de x sobre el determinante general, para el de y el determinante de y sobre el determinante general, y para z lo mismo, pero con el determinante de z. Vamos a verlo un poco mejor en esta tabla de Excel. Aquí tenemos una matriz 3×3, ¿no? La primera x es x1, la primera y1, la z es z1 y el resultado 1 es resultado 1, ¿no? Eso para cada una de estas filas y columnas. Como pueden ver, este 3×3 corresponde al de acá y los resultados de acá a este. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hicimos en el programa fue que primero obtenemos el determinante general. El determinante general se obtiene de copiar nuestra matriz 3×3 y luego añadir abajo otras dos filas, las cuales repitan la fila 1 y la fila 2.
y vamos a multiplicar cruzado. Vamos a multiplicar x1 por y2 por z3 y luego lo vamos a sumar. Aquí estamos haciendo la multiplicación de x1 por y2 por z3, que está resaltada en amarillo. Luego se suma a la multiplicación de x2, y3 y z1, y luego se suma a x3, y1 y z2, y luego a eso le restamos la multiplicación cruzada inversa. ¿Cómo es que sería esa multiplicación inversa? En lugar de empezar por x1, vamos primero a empezar por z1, lo multiplicamos por y2 y luego por x3. Aquí está z1 por y2 por x3, y luego pues esto mismo con la parte de abajo, ¿no? z2 por y3 por x1, z3 por y1 por x2. A todo el resultado de esa multiplicación se le va a conocer como el determinante general, y lo mismo es para obtener los otros determinantes, solo cambia una parte. Por ejemplo, para el determinante de x, lo que hacemos es que vamos a copiar nuestra matriz 3×3, pero todos los valores de x van a ser sustituidos por los resultados. Entonces pues ya simplemente sería copiar otra vez esta parte, que es la fila 1 y fila 2, pegarla abajo para obtener una matriz de 3×5 y simplemente repetir el proceso de multiplicar los tres valores cruzados. Luego se multiplican los otros tres valores cruzados y se suman y se multiplican luego los otros tres valores cruzados para luego restarlo por los valores cruzados inverso. Por ejemplo, aquí R1 por Y2 por Z3, R2 por Y3 por Z1, R3 por Y1 por Z2, y luego a eso se le resta la inversa, o sea, vamos a multiplicar Z1 por Y2 por R3, luego R1 por Y3 por Z2 y luego R2 por Y1 por Z3. Esto lo tenemos que repetir con el determinante de Y y el determinante de Z, nada más que, por ejemplo, para el determinante de Y se van a sustituir los valores del resultado en Y, y para Z pues lo mismo, pero se van a sustituir los valores del resultado en la parte de Z. Y una vez obtenidos los determinantes de Y y de Z, para obtener X vamos a dividir el determinante de X sobre el determinante general, que ya les dije aquí, luego el determinante de Y sobre el determinante general y luego el determinante de Z sobre el general. Esto pues todo el resultado de esta multiplicación se guarda en las variables double, que son las de determinante general y determinante de X, Y y Z, que previamente ya dimos de alta aquí arriba. Luego el resultado de la división de estos determinantes se guarda en tres variables llamadas X, Y, Z, y luego aquí con el setText pues estamos llamando a los campos, que es donde se va a mostrar el resultado. Y bueno, estamos llamando a los campos con el setText. Vamos a poner el valor de las variables que acabamos de sacar para que pueda mostrar los resultados. Por último, para comprobar que estamos en lo correcto junto con los resultados, debemos observar que en el programa aquí nos aparezca la matriz identidad ya hecha. La matriz identidad pues no es más que en X1 aparece el 1, en Y2 aparece el 1 y en Z3 aparece el 1, lo cual significa que está correcta. ¿Cómo comprobamos esto mediante el programa? Pues lo que hacemos es dividir el resultado de X sobre el mismo para que nos dé el 1. Luego el resultado de Y2 sobre sí mismo para que nos dé 1. Y el resultado de Z sobre sí mismo para que nos dé 1. Si nos da un número negativo, entonces está incorrecto. Y bueno, aquí nada más estamos haciendo la comprobación. Y luego con el setText pues vamos a poner el texto sobre estos estos campos de texto, ¿no? Y bueno, eso sería todo por este programa. Vamos a
a correrlo para probar su funcionamiento, y vamos a usar un ejercicio que vimos en la clase del día 17, donde x vale 1, y1 y z1 y el resultado es menos 6. Luego vale 2, 1, menos 1 y menos 1. Luego 1, menos 2, 3 y menos 6. Vamos a darle calcular. Vemos que efectivamente nos queda la matriz de identidad de este lado y que efectivamente el resultado concuerda con el visto en clase, el cual es que x vale menos 1, y vale menos 2 y z vale menos 3. Pasamos con el programa de matriz inversa. Aquí tenemos la interfaz, pues es igual que la anterior, solo que, bueno, en esta primera sección es donde metemos la matriz que nos va a requerir el ejercicio, y de este lado como resultado da la matriz de identidad, y luego aquí solamente está restando la matriz identidad menos, la matriz inicial menos la matriz identidad, y ya después de esto ya arroja los resultados de x, y y z. Tenemos tres botones: calcular, limpiar y salir. Que limpiar y salir pues funcionan igual que en el programa anterior y que en los siguientes, así que pues ya no es necesaria una explicación. Vamos a escribir el ejercicio visto en clase, el cual es el que está viendo a continuación. En el primer ejemplo de matriz inversa, damos al botón de calcular y vemos que efectivamente nos arroja los resultados que vimos en clase, el cual es x igual a 2, nada más que pues aquí lo arrojo en 1.999 porque las calculadoras lo redondean automáticamente. Y es igual a 4 y z igual a 5. Entonces pues vemos que el resultado es correcto. Limpiamos, salimos y bueno, vamos a ver cómo es que funciona el botón de calcular. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona el botón de calcular. Aquí pues, como era un poco complicado hacer como tal todo el proceso de la libreta, lo que hacemos es resolver por método de Cramer. Entonces, bueno, aquí pues nada más estamos declarando unas variables. En estas variables se guardan todos los datos que el usuario ingrese en estos campos. Entonces básicamente está referenciando el campo desde donde está trayendo el texto, lo parsea o convierte a número double y lo almacena en esta variable, que posteriormente con estas variables es donde se va a trabajar. Aquí damos de alta otras variables, la cual es el determinante general, el de x, y y z, y otras tres variables, ¿no?, que es donde se almacena el resultado. Entonces hacemos la operación de las determinantes como lo vimos en el ejemplo anterior o en el programa anterior, que ya expliqué un poco más a fondo. Y bueno, nada más aquí se obtienen los resultados dividiendo los determinantes, y luego estos resultados se muestran en los campos de este lado. Con esos resultados en los campos de este lado se vuelve a aplicar el método de Cramer, pero para un segundo sistema de ecuaciones, donde se multiplican todos los campos de esta parte y se vuelven a obtener determinantes, y luego se setea el texto de este lado, ¿no? Y por último se hace un tercer repaso de sistema de ecuaciones. En este caso pues igual lo hace con las matrices, lo guarda en unas determinantes, y estas determinantes son las que posteriormente se muestran como resultado. Y luego para comprobar pues ya es lo que vimos en clase, que son las fórmulas que pues nos brindó el profesor, el cual pues aquí lo explico de una manera muy sencilla. Tenemos aquí una matriz de 3×3, y luego la vamos a multiplicar con la de los resultados, quedando de la siguiente manera: se multiplican estos por los tres resultados de acá y luego estos por los mismos. Entonces quedaría, por ejemplo, si este es x1, y1 y z1, sería x1 por r1 y luego más, y luego y1 por r2, y así sucesivamente. Esto es lo que se está haciendo en la parte de la comprobación.
y entonces pues únicamente ya después nada más se reemplazan los valores en estos campos, que es donde da la matriz de identidad para comprobar que sean correctos, y luego los resultados de las variables pues nada más se aplica el mismo procedimiento que vimos anteriormente de las fórmulas para obtener x, y, z, y luego con el setText pues nada más mostramos los valores aquí en los campos que están dentro de la interfaz gráfica. Ahora pasemos para empezar con el programa de diferenciación regresiva. Vamos a trabajar primero con este. Realmente da igual si es progresivo o regresiva, porque pues el concepto es el mismo, en resumen. Pero bueno, vamos a probarlo primero con el primer ejercicio, ¿no? Bueno, tenemos el primer ejercicio, tenemos la variable t y unos números que en función de t van cambiando. Entonces pues este es t, f de t. Estas son las posiciones y este es el valor que le corresponde a cada posición. El intervalo lo obtenemos de restar esta posición menos la anterior y luego esta posición menos la anterior. Así nos va a dar un resultado que es constante y que es igual al intervalo. Entonces pues vamos a probarlo. Vamos a correr el programa. En este caso pues mis compañeros lo hicieron con consola y con JOptionPaint. Entonces bueno, vamos a ingresar el total de datos, que es 6, el valor del intervalo, que es 1, y la posición inicial, que en el primer ejercicio de diferenciación numérica nos pide que sea el número 3. Entonces aquí, como pueden ver, nos pide los datos del arreglo. Entonces vamos a ingresar los datos que corresponden a cada arreglo, a cada posición del arreglo, que es 22, 24, 18, 15, 23 y 26. Nos muestra el resultado, que es de menos 10, y vemos que concuerda con el resultado que dimos previamente en clase. Entonces pues comprobamos que está correcto y vamos a ver cómo es que funciona por detrás. Ahora sí vamos a proceder a analizar un poco el código, ¿no? Bueno, aquí primero estamos estamos declarando tres variables, la cual es posición 1, posición 2 y posición 3, ya que vamos a usar la fórmula progresiva de 3 posiciones. Luego h corresponde al intervalo, x corresponde al resultado final y f de x corresponde a las posiciones que van dentro del arreglo. Scanner pues nada más es para poder dar de alta un objeto de tipo scanner y poder ingresar datos. Aquí tenemos la primera variable con JOptionPaint, a la cual le ingresamos el total de datos, el cual pues el total de datos es este, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego h es el valor del intervalo, que ya expliqué cómo obtenemos el intervalo, y luego la posición inicial, que pues esto es la que nos pida según cada caso, ¿no? Luego a la variable posición le vamos a dar el valor de n, o sea del total de datos, pero le vamos a restar 1. Ahora bueno, ¿para qué sirve el posición de n-1? Lo que hace es que esta variable va a guardar el total de datos y le va a restar 1. Esto pues para evaluar con un if si es menor a la cantidad de datos que hay, entonces se puede hacer la progresiva. Entonces si no, no se puede hacer la regresión, porque si tiene pues menos datos de los que contiene el arreglo o más datos, pues no se puede realizar, ya que no conocemos los datos ni en función de qué se están dando, ¿no? Entonces bueno, una vez que comprueba esta parte, damos de alta un arreglo de tipo double al cual le llamamos num y al cual le vamos a dar el tamaño del total de datos. Es un arreglo unidimensional. Entonces con un for vamos a ir rellenando todo este arreglo. Ahora tenemos que x va a ser igual a lo que el usuario escriba y x se va a guardar dentro de la posición y. Entonces mientras y vaya creciendo, por ejemplo al principio va a valer 0,
luego con la segunda vuelta va a valer 1, luego con la tercera 2 y así sucesivamente hasta llenar el arreglo. Ahora en PO pues nada más es ahora sí que restarle 1. Esto pues por funciones de que cumpla con la fórmula. Y luego aquí tenemos ya la fórmula como tal de regresiva, que pues es el número que dimos dentro del arreglo por la posición 3, luego por la posición 2 y luego por la posición 1. Y luego eso se divide sobre 2 por el intervalo, ¿no? Esto de aquí arriba pues se hizo para hacer más ágil la operación de f de x. Y una vez que termina con f de x nos muestra el resultado en JOptionPaint. Entonces pues eso sería por este programa. Ahora pasamos con el cuarto programa, que es el de diferenciación progresiva. Realmente sigue las mismas pautas que el anterior, así que pues no me voy a extender demasiado en esta parte. Pero bueno, vamos primero a correrlo. Igual nos pide el total de datos. Vamos a seguir con el ejemplo que les dije anteriormente. Tenemos un total de 6 datos. El número del intervalo, que es 1. La posición inicial, que en este caso también pedimos 3 como en el ejemplo inicial. Y ahora en la parte de la consola ya es donde nos pide ingresar los datos al arreglo, que son pues los mismos de la vez pasada, ¿no? Tenemos 22, 24, 18, 15, 23 y 26. Y nos arroja un resultado de menos 8.5, que vemos que es correcto ya que lo comprobamos en el salón de clases. Ahora vamos a ver cómo funciona. Ahora pasamos ya al funcionamiento. Bien, vamos a ver que primero declaramos una variable para las 3 posiciones que van a ser restadas en la fórmula de la diferenciación progresiva. Luego tenemos h como el intervalo, x como el valor que se va a guardar dentro del arreglo y luego f de x, que es el resultado, ¿no? Un objeto de tipo escáner para poder ingresar datos del usuario. Y bueno, la variable n es el total de datos, la variable h el valor del intervalo y PO la posición inicial. Igual a la posición le restamos 1 y luego con un if lo evaluamos para ver si no sobrepasa o si todavía quedan posiciones después del arreglo para poder trabajar la diferenciación progresiva, y si no, no es posible realizar la diferenciación progresiva, ¿no? Bueno, una vez que pasa la condición de que sí sea apta para la operación, declaramos un arreglo de tipo double llamado número, al que le ingresamos el valor total de los datos. Es un arreglo unidimensional también, entonces pues aquí con un for lo que vamos a ir haciendo es pidiendo al usuario todos los valores de los datos, ¿no? Aquí, ¿por qué el n-1? Bueno, tenemos el ingreso total de datos. Al arreglo le damos el valor de los datos, o sea, tenemos un arreglo de 6 posiciones. Más sin embargo, los arreglos se empiezan a tomar desde la posición 0, no desde la sexta. Entonces, aquí, por ejemplo, si i vale 0, va a seguir haciéndolo hasta que i valga 6. Entonces ahí del 0 al 6 ya serían 7 posiciones, porque es primero el 0 y luego los 6 números del 1 al 6. Entonces le restamos n-1 para que sea 5, contando del 0 al 5. Entonces el 0 es la posición 1 y del 1 al 5 son las otras posiciones que faltan. Pedimos al usuario los valores con el objeto de escáner, guardamos dentro del arreglo pues la x, y luego vamos a restar la primera posición y luego a sumar con la segunda, porque pues básicamente es lo que nos pide esta parte, ¿no? de la fórmula. Y luego ya evaluamos como tal la fórmula, la cual es menos 3f de x0 más 4f de x0 más h menos f de x0 más 2h. Ya con esto, con los números ingresados por el usuario, nada más nos evalúa el resultado, y eso sería todo por el cuarto programa. Bien, pues ahora vamos a
ver el programa del método del rectángulo. Yo lo hice en un solo programa, el método del rectángulo y del trapecio. Y bueno, aquí pues nada más tenemos el menú, el cual esta X para cerrar es con un label, con una función, con un evento de mouse que al cliquearlo nos saque del programa. Aquí si nos vamos, ahorita vemos el source, pero pues básicamente es eso. Y vamos a correrlo para que veamos cómo funciona. Tenemos el método del rectángulo, le damos clic. Vamos a probar con el ejercicio que vimos de del método del rectángulo, donde vale 2x cuadrada más 1x más 0. A, límite inferior vale 1, límite superior vale 3 y n es igual a 5. Calculamos 21.28, es exactamente el mismo resultado que vimos en clase. Ahora aquí tenemos un botón para limpiar. Este campo no se puede editar. Esto está hecho pues con paneles con distintos margen, el botón de cerrar y el botón de regresar, que igual nada más tiene un evento programado. Vamos a ver cómo funciona por detrás. Bueno, pues el menú es muy sencillo, está compuesto por paneles con botones. El botón del rectángulo pues llama al frame rectángulo, luego hace que el frame sea visible y luego cierra la ventana actual, ¿no? Entonces vamos al código del rectángulo. Para el botón limpiar pues nada más hacemos referencia a todos los campos que tenemos de este lado y los volvemos en blanco. El contador lo reiniciamos a 0, ahorita les indico por qué. Al hacerlo de limpiar, ¿no? Porque si seguimos dando en calcular y calcular, se va a ir sumando el resultado anterior y pues ya va a dar error, ¿no? Aquí pues nada más podemos ver los nombres de los campos. El resultado ya viene con un texto predefinido llamado resultado y no se puede modificar. Por eso en este caso, cuando damos limpiar, para que no quede vacío, le seteamos el texto de resultado y pues ya no hay problema, ¿no? Pero vamos a ver lo que nos importa, que es el botón de calcular. Primero, al darle calcular obtenemos todos los valores de los campos de la función, es decir, x1, x2 y x3. Se parsean en double, se obtienen de un tipo texto y se guardan en estas variables que previamente nosotros ya dimos de alta hasta arriba en la parte del init, ¿no? Tenemos int de a, b, n. A es el límite inferior, b el límite superior, n pues ahora sí que el número que nos da el ejercicio. Los valores double y double contador, que va haciendo una suma, vale 0, el resultado como tal y dx. Bien, ya después obtienen los valores de a, b y n. Esto pues no hay mayor problema, nada más que estos son de tipo entero, igual pueden ser negativos. Bueno, ahora para obtener delta de x, vemos que delta de x es igual al límite superior menos el inferior y luego eso sobre la cantidad pues de iteraciones o de partes que se van a hacer, ¿no? En ese caso primero damos a dx el b menos a, porque si no comprobamos con un GOptionPaint y daba un resultado errado. Entonces pues primero restamos y luego dx va a ser el resultado de dx sobre n. Ahora vamos a crear unos arreglos. Ok, bueno, aquí primero que creamos el arreglo de valor de xy, que es para obtener xy, luego el valor de xy menos, que es para la siguiente parte, y luego el valor de f de x. Aquí vemos que dentro del arreglo está tomando n más 1. Entonces, como esta parte de la integración numérica empieza desde el 0, o sea, si nosotros vamos a hacer 5, va a empezar, en vez desde 1 a 5, va a empezar de 0 a 5. Entonces, por eso es que hacemos esto. Si por ejemplo el usuario mete 5, aquí vemos que suma n más 1. ¿Por qué n más 1? Porque va a ser un arreglo en total de 6 posiciones. Es decir, va a tener una posición más que la que el usuario ingresa. Si el usuario ingresa 5, va a tener 6 posiciones. Si el usuario ingresa 7, va a tener 8 posiciones y así respectivamente. Porque como sabemos, los arreglos trabajan desde la posición 0. ¿Ok? Entonces pues sería más que nada para evitar algún problema por ese lado, ¿no? Bueno, aquí pues creamos todos los arreglos con n más 1 y ahora vamos a obtener xy y almacenar. Como recordamos, el valor de xy es a, o sea los límites inferiores
más i, que es desde 0 hasta el valor que el usuario le haya dado, y luego por dx, que dx ya se calculó previamente. Entonces hacemos un for que empieza desde i igual a 0 hasta que i sea igual a n más 1, o sea, hace pues una posición más de lo que el usuario pide. Si el usuario pide 6, pues va a ser menor a 7 para que pueda alcanzar a ser del 0 al 6, ¿no? Y va creciendo con cada vuelta. Entonces valor de xi, estamos referenciando nuestro primer arreglo en la posición i, que en este caso valdría 0, en la vuelta 2 valdría 1 y así sucesivamente, es igual a el límite inferior más i, que ya está dado aquí, por dx. Entonces esto lo va almacenando y listo. Obtener xi menos 1, que como ya sabemos pues es la posición anterior menos la actual. Aquí, como no podemos hacer la posición 0, ya que no tenemos una posición actual, digo anterior, pues empezamos desde i igual a 1, entonces vamos a iniciar en la posición 2 en vez de la 0. Aquí sigue las mismas pautas que la anterior, pero valor de xi menos 1 en la posición i, que va creciendo con cada vuelta, va a ser igual al valor de xi i menos 1 más valor de xi. Esto pues hace referencia a que el valor de xi va a ser en la posición i menos 1 más el valor de xi en la posición actual. Entonces así con cada vuelta, referencia a valor de xi en la posición anterior más valor de xi en la posición actual sobre 2. Una vez que almacena todo en xi, pues ya vamos a obtener f de x, que en este caso, como es para funciones de x cuadrada más x más una constante, pues está haciendo esta parte, ¿no? En el tercer arreglo llamado valor f de x, vamos a ir almacenando en la posición i, que va creciendo con cada vuelta, el valor de x1 multiplicado por el cuadrado del primer término más el doble producto del segundo más el tercero, ¿no? Luego sumamos los valores del arreglo de f de x. Para eso es que el contador del inicio vale 0, porque así ya está predefinida esa variable y ya podemos ir sumando. Entonces aquí simplemente referenciamos a contador y vamos a ir sumando las posiciones que tenemos en el arreglo valor f de x en la posición i, que como ya les dije va creciendo con cada vuelta. El resultado va a ser igual al contador por dx. Contador es la suma total y multiplicada pues por delta de x, que así es como nos dice nuestra cuarta fórmula de integración numérica por método del rectángulo. Y luego simplemente en el campo del resultado vamos con un setText a poner el texto o el resultado que obtuvimos en esta parte de obtener resultado, y regresa el contador a 0 para que la suma no se siga haciendo y siga creciendo. Espero pues que se haya entendido. Está hecho con 3 arreglos y el método del trapecio es aún más sencillo. Vamos ahora con el método del trapecio. Vale, pues cambiamos de frame para ir al del método del trapecio. Pues es realmente similar porque es con una misma función, nada más que ahora va a arrojar distintos resultados, ¿no? Obviamente. Vamos a probarlo con un ejercicio que es el primer ejercicio, bueno, es el segundo ejercicio de método del trapecio que vimos en clase, donde es 1x cuadrada más menos 2x más 1, donde el límite inferior vale 0, el superior vale 3 y n vale 6. 3.125 es el resultado, exactamente el mismo que nos dio en clase. Entonces pues podemos comprobar de forma correcta que está funcionando el programa. Limpiamos y listo, ¿no? Aquí da error porque pues no tiene ningún dato, pero bueno, regresamos, salimos. Vamos a ver cómo es que sirve el botón de calcular. Y bueno, sigue pues algo similar al programa anterior. El botón limpiar sirve exactamente igual, ya que pues nada más aquí rectángulo y trapecio de hecho es un refactor copy, entonces nada más es la misma interfaz con un repaint y con el código cambiado por dentro, ¿no? Aquí realmente toda la parte del dx y obtener las variables funciona igual, ¿no? Aquí arriba estamos dando de alta un contador, que es donde se va a hacer la suma, el resultado, dx, todas de tipo double porque pueden salir de punto decimal, y luego double las variables. Lo único que sí tengo entendido que no puede ser decimal
es tanto los límites inferior como superior y n, ¿no? Entonces pues hasta este punto realmente es igual al programa anterior del rectángulo. Obtenemos de x1 a x3 de los campos correspondientes, luego obtenemos a, b y n de los campos correspondientes, y luego obtenemos el valor de delta de x restando el valor del límite superior menos el inferior y luego sobre n. Aquí pues nada más trabajamos con dos arreglos, que es el valor de xy en double y el double valor de f de x, que es xy es para la multiplicación de a más i por delta de x, y double valor de f de x es para evaluar todos los números en función de f de x. N más 1 porque como i comprende de 0 a n debemos agregar una posición extra. Es decir, si el usuario ingresa 6 posiciones, como ya sabemos, se trabaja desde 0 hasta la posición que el usuario ingresó. Por ejemplo, si el usuario ingresa 3 posiciones, vamos a tomar el 0, el 1, el 2 y el 3. Entonces, si tenemos un arreglo de 3 posiciones, esto no es posible porque tomaría de 0 a 1 a 2. Entonces, si el usuario ingresa 3 posiciones, en el arreglo entra con una posición más para poder evaluar de 0 a 1 a 2 y a 3. Entonces, para obtener xy lo vamos a almacenar en el arreglo de obtener xy con un int i igual a 0, donde i sea menor a n más 1, y más en el arreglo valor f de x va a ir almacenando en cada posición, empezando por la posición 0 hasta que la posición sea menor a n más 1, el valor de la suma de a más i por delta de x. A pues el límite inferior, y que va creciendo con cada vuelta y empieza desde 0 por delta de x. Una vez obtenido eso, vamos a obtener f de x evaluado en en función y almacenarlo en el arreglo. Es lo mismo que el anterior, un bucle for, disculpen, donde i empieza valiendo 0. Se va a almacenar en el arreglo valor de f de x con la posición i, y pues va a evaluar la fórmula de xy multiplicado por el cuadrado más x2 multiplicado por el segundo valor más x3, ¿no? Ahora va a multiplicar las posiciones en medio por 2. Recordemos que en el método del trapecio se multiplican las posiciones en medio por 2. Si tenemos 5 posiciones, vamos a multiplicar la posición si tenemos 5 posiciones, entonces tenemos del número 0 al 5. Entonces vamos a multiplicar únicamente del 1 al 4, y la posición 0 y la 5 no se multiplican. Entonces aquí empezamos en i es igual a 1 para que lo empiece a multiplicar desde la posición 2 hasta que i sea menor a n, o sea la posición total. Si n vale 6, entonces valdría 7 ya que le sumamos 1. Empieza en la posición 1 y termina en la posición 6, ya que tiene que ser menor a las posiciones totales del arreglo. Y en valor de f de x nada más vamos reemplazando los valores, que es valor de f de x en la posición i multiplicado por 2. Luego sumamos los valores del arreglo con el contador, que al inicio vimos que vale 0. Contador se referencia a sí mismo, que en ese momento vale 0, y suma las posiciones del arreglo en la posición i, que al principio sería 0, en la segunda vuelta 1, en la tercera vuelta 2 y así sucesivamente. Ahora a la variable resultado le pasamos el resultado de la variable contador multiplicado entre paréntesis por delta de x sobre 2. Entonces primero divide delta de x sobre 2 y luego lo multiplica por contador, y el resultado de todo eso se añade a la variable resultado. Por último, en el campo llamado campo resultado, vamos con la función setText, poner o mostrar el texto, el resultado en tipo texto de la variable resultado, y regresamos contador a 0 para que al darle calcular y calcular nos siga sumando. Entonces pues esto sería todo por los 6 programas, y muchas gracias por su atención.